Esta mañana el Señor nos lleva a su palabra en el libro de Efesios. Dios nos da el poder para en esta mañana concluir el libro de Efesios. Efesios capítulo 6 es el pasaje. Y he orado mucho por este mensaje, porque es una verdad, yo sé que va a traer mucho entendimiento. El creyente que descubre y entiende esto de aquí es un creyente que va a tener influencia sobre todo. ¿Sabe usted que Dios nos llamó a influenciar? Dios nos llamó a hacer influencia. La iglesia vencedora en los lugares celestiales. La iglesia vencedora en los lugares celestiales. Mis hermanos, si podemos en una palabra, usar una palabra para resumir el propósito de la iglesia, el llamado de la iglesia es influencia. Influencia es el poder. Dios no nos llamó a ser influenciados por el sistema. Más bien, Dios nos llamó y nos llamó con una salvación tan grande para nosotros influenciar sobre todo aquello que gobierna el sistema. Al sistema lo gobiernan los fracasos del pasado. Al sistema lo gobiernan los dolores, las pérdidas, las tristezas. Al sistema lo gobierna los descalabros financieros, la enfermedad, un diagnóstico. Sin embargo, a nosotros no nos gobiernan esas cosas siempre y cuando nosotros entendemos cómo influenciar desde los lugares celestiales. Iglesia amada, es lamentable ver hoy cómo muchos creyentes han reducido sus vidas a una vida común, a una vida normal, a una vida de tristeza, a una vida de miseria, aún habiendo recibido la salvación, porque no han sido diligentes en comprender cómo somos vencedores. Hay dos tipos de cristianos, ¿sabía usted? Los cristianos vencedores y los cristianos que por no conocer la influencia de los lugares celestiales, entonces sus vidas se redujeron a una vida normal, a una vida que es manejada, a una vida reaccionaria. El mundo es reaccionario. El mundo no influencia, el mundo es reaccionario. Vienen las circunstancias, vienen las pruebas y las pruebas los definen, las pruebas los apagan. Hoy día muchos cristianos, los afanes de la vida, dice Jesús, los han apagado. Hay un terreno que dijo Jesús en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. 4 terrenos, uno de esos terrenos en donde la semilla de la palabra es sembrada, pero es apagado. Se ahoga la palabra. ¿Y cuál es ese terreno? El terreno donde las riquezas o donde no necesariamente las riquezas, los afanes apagan la palabra. Yo veo a muchos creyentes que hoy deberían ya llevan años en el Señor y hoy deberían estar siendo creyentes que dominan y gobiernan sobre las circunstancias, pero tristemente son gobernados y dominados por ellas. ¿Por qué? Porque no hemos conocido y entendido nuestro llamado. Mis hermanos, por eso fue que se escribió la carta a los Efesios. Miren, mi hermano, hoy yo voy a tratar en el Señor en hacer una síntesis de qué trata la carta de Efesios. Se supone que hoy debemos concluir Efesios. Sin embargo, mi introducción es una síntesis porque los últimos pasajes de Efesios 6 no se entienden si no comprendemos cuál es el punto, el key del meollo de Efesios, el libro de los Efesios. Y algo que usted va a ver al leer la carta a los Efesios es la repetición de una frase: lugares celestiales. Una y otra vez en el libro de Efesios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, se repite lugares celestiales. Bueno, entonces tenemos que detenernos. Algo pasa con los lugares celestiales que quizás no hemos comprendido y no hemos entendido, pero es clave y es vital para nuestra victoria sobre el sistema, sobre el mundo, sobre los principados y potestades. Lugares celestiales. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Hijo, nos bendijo con toda bendición espiritual, la bendición más alta, la bendición celestial. Escogidos antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él.
para que mostremos radiantemente la hermosura de Cristo. La carta a los Efesios es el llamado a que veamos qué se nos dio para que entonces expresemos radiantemente la hermosura de Cristo. Nos recuerda que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos de Dios, predestinados desde antes para que hoy seamos hechos hijos de Dios, porque así fue su buen deseo, su buena voluntad. Y de esta manera, como hijos de Dios, seamos una expresión al mundo de la gracia y el poder de nuestro Dios, redimidos por su sangre. Y ya que recibimos el perdón de pecados, esto es para manifestar a través de nosotros su abundante poder. Nos ha dado a conocer el misterio de su buen deseo. ¿Cuál fue su buen deseo? Reunir todas las cosas en Cristo. Y eso nos incluye a nosotros. Nosotros fuimos reunidos en Cristo. ¿Para qué? Para que el misterio sea dado a conocer. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que tú y yo fuimos puestos en Cristo y hemos obtenido una herencia gloriosa. Yo no sé dónde usted tiene conciencia cada día cuando se levanta. ¿Dónde está? Mi hermano querido, hoy oro que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento. Fuimos reunidos en Cristo. ¿Dónde estamos? En Cristo fuimos puestos. La carta a los Efesios es la respuesta a una oración que el apóstol hace en el capítulo 1. La oración de que tengamos un mejor conocimiento de Cristo, su llamado, su gran poder de resurrección. Pablo dice, ustedes Efesios aún no ven lo que el cielo quiere que ustedes vean. Aún están viendo terrenalmente. Y dice Pablo, yo oro al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que vean la esperanza a la cual fuimos llamados. ¿Cuál es, dice, el llamado que hemos recibido? Su gran poder de resurrección, para que su iglesia, donde Él es la cabeza, sea la evidencia al mundo de la plenitud de Dios. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué fuimos salvados? Para ser la evidencia al mundo de la plenitud de Dios. ¿Sabe cuál es otro nombre de la iglesia? ¿Sabe cuál es el nombre de la iglesia? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro nombre. Es decir, todo lo llena la iglesia cuando hay una iglesia que sabe cuál es su posición en Cristo Jesús. Efesios se escribió para que los santos conozcamos que fuimos llamados a ser la evidencia del poder de Cristo. Todo esto porque antes de conocerle estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por causa de ese estado éramos dirigidos. Mire mi hermano, muertos en delitos y pecados, éramos dirigidos por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de los hijos de desobediencia. Muertos en delitos y pecados, el príncipe de la potestad del aire tenía gobierno y derechos sobre nosotros. El espíritu de los hijos de desobediencia. Ese espíritu de desobediencia nos impulsaba a satisfacer los deseos y los pensamientos de nuestra carne. Y la ira de Dios pesaba sobre nosotros porque estábamos en ese estado. Pero Dios, rico en misericordia y amor, nos resucitó dándonos vida junto con el Mesías y nos sentó en los cielos. Nuestro espíritu tiene la oportunidad hoy de disfrutar todo el bien del cielo, porque allí nos puso Dios por medio de Cristo. Salvación que se hizo efectiva cuando creímos en Dios y en su regalo. Nuestras obras anteriores, por muy buenas que hayan sido, no nos dieron esta grande salvación. Pero esta grande salvación sí nos ha regalado las obras que el Padre preparó de antemano para que mostremos el poder de Cristo sobre la tierra. No fuiste salvo por tus obras, pero sí la salvación te da obras para que muestres a Cristo sobre la tierra. Antes de esta grande salvación no pertenecíamos al Israel de Dios. Por ende, no teníamos acceso a las promesas, ni a la esperanza, ni siquiera a Dios mismo.
Pero Cristo Jesús se hizo nuestra paz con Dios. Él se hizo la paz con Dios, haciéndonos un solo cuerpo, que ya no tiene enemistad con los mandamientos de Dios, porque en el Espíritu somos un solo hombre, un hombre nuevo. ¿Qué somos en el Espíritu? Un hombre nuevo, una nueva mujer. En el Espíritu somos nuevos, una nueva creación, una nueva naturaleza. Eso es lo que somos, y esa naturaleza, escúcheme, es incorruptible. La naturaleza que recibimos es incorruptible. Este hombre nuevo está conformado por todos los santos. El hombre nuevo es Cristo. Un solo hombre, un hombre nuevo. Este hombre nuevo está conformado por todos nosotros, quienes somos conciudadanos de los hijos de Dios. Somos un templo santo en el Señor, donde Dios tiene su morada en este hombre por el Espíritu. Dios mora en un hombre, el hombre nuevo, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros. Y en ese hombre nuevo, Él tiene una morada. Dios tiene una morada en el Espíritu. Esto demuestra el amor de Dios. En todo este plan debemos mirar el amor con que Dios nos amó. Al conocer la dimensión de este amor, entonces, dice, eso está en Efesios 3, dice: yo oro, otra oración que hace Pablo, oro para que ustedes comprendan la dimensión del amor, porque cuando lo conocen, somos fortalecidos en el ser interior para hacer una expresión del reino de Dios sobre la tierra. ¿Sabe cómo termina esa oración en Efesios 3, versículo 20? Aquel que es más poderoso, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Estamos aquí, iglesia, no para ser influenciados, sino para hacer la influencia por medio del poder de Cristo sobre la tierra. A eso Dios nos llamó, y Él es mucho más poderoso de lo que nosotros creemos o entendemos para hacerlo y hacernos esa evidencia. Una evidencia de gozo, una evidencia de paz inquebrantable, una evidencia de verdadera devoción a Dios, una evidencia donde no somos gobernados por las circunstancias. Yo veo cuánto cristiano lleno de excusa y pierden sus propósitos de vida. Pastor, no puedo por el trabajo. Pastor, no puedo por los hijos. Pastor, yo no puedo servir por causa de mi familia. Pastor, yo no puedo. Y toda su vida perdieron. Dice el libro de Proverbios: el perezoso está lleno de deseos. Yo sé que aquí todos anhelamos y todos deseamos. El perezoso solo desea, pero nunca tomará la decisión a menos que el milagro de Dios venga para decir: Señor, tú me llamaste a hacer influencia y me has dado el poder de Cristo para aquella influencia. Mis hermanos, yo oro, jóvenes que no están casados, jóvenes que se casaron, matrimonios jóvenes, tengan cuidado con las excusas, porque mañana, si no somos diligentes hoy, estaremos perdiendo nuestra vida. Y hay cristianos que llegaron al ocaso de sus vidas sin haber logrado para Dios las obras grandes que Él preparó para nosotros de antemano. Mis hermanos amados, eso es lo que quiere el Espíritu Santo que comprendamos en esta carta maravillosa. Entonces, mis hermanos, ya que tenemos esta grande salvación, hemos recibido el poder para caminar como hijos amados, como hijos de luz. Los que somos de la luz, los que somos del día, tenemos el poder para guardar y obedecer su palabra. No como hijos de desobediencia, porque puede ser el caso de que aún siendo una nueva naturaleza, un nuevo ser en Cristo, yo regrese y viva en la desobediencia a la palabra de Dios. Por eso dice: no como hijos de desobediencia. Todo esto es posible solamente cuando nos rendimos al gobierno del Espíritu. ¿Cómo somos llenos del Espíritu? Efesios 4 y 5 que vimos. Somos llenos del Espíritu mediante disciplinas eternas.
Disciplinas expresadas en lo que permanecemos a diario, en lo que hablamos y decimos, aunque usted no lo crea. Es crucial, es importante cómo hablamos, cómo nos expresamos. Y por eso dice, hablen entre ustedes salmos, cánticos, himnos espirituales. Porque mi hermano, la llenura del Espíritu empieza por causa de lo que hablamos. ¿Cómo hablamos? ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Cuál es nuestro vocabulario? Mi hermano, nuestro vocabulario, cuando se alinea a las promesas de Dios, nos volvemos llenos y gobernados por el Espíritu. El Espíritu lo hace en nosotros. Mis hermanos, y luego continuó el apóstol Pablo, disciplinas en lo que hablamos y disciplinas en la sumisión unos a otros, en el amor y temor de Cristo. Entonces nuestras relaciones se convierten en un vehículo donde Cristo es proclamado. El matrimonio es una vitrina donde Cristo es proclamado. La crianza de los hijos es una vitrina que muestra al mundo cómo Cristo pastorea a su iglesia. La honra de los padres, nuestro lugar de trabajo, nuestro negocio, todas las cosas se convierten en manifestaciones vivas de esa abundante gracia con que fuimos bendecidos. Mis hermanos, Pablo escribe esta carta estando en la prisión romana. Usted al leer la carta se va a dar cuenta que Pablo está en la prisión por lo que menciona. ¿Cómo es posible que desde un lugar de oscuridad, esclavitud y tinieblas, nosotros los creyentes seamos fortalecidos y animados en el llamado eterno? Le aseguro, muchos de nosotros, si estuviéramos en una cárcel, estuviéramos amargados, tristes y sintiéndonos esclavos. Pero esta carta es una carta de libertad. Esta carta es una carta que ilumina a la iglesia de Cristo. Es una carta que resplandece. ¿Cómo es posible que desde un lugar oscuro, desde una prisión, seamos nosotros desafiados a una vida de poder y vencedora? ¿Sabe por qué? Porque Pablo entiende que la influencia se ejerce no desde la tierra, sino desde los lugares celestiales. ¿Sabe por qué tenemos esta carta poderosa? Porque Pablo entiende, no se trata de dónde estoy en la tierra. No se trata del país en el que nací, no se trata de la familia de la cual vengo. Se trata de que en Cristo fui traído a los lugares celestiales. La influencia nuestra es desde los lugares celestiales. Esto es poderoso. Yo oro que usted vea esto, familia del Señor. ¿Qué son los lugares celestiales? Porque tantas veces se repite desde Efesios 1 a Efesios 6 los lugares celestiales. Los lugares celestiales es el conjunto del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es la realidad física, donde están las estrellas, los planetas, todo el universo completo físico, incluso nuestro cuerpo. El planeta Tierra se encuentra en el primer cielo. Ese es el primer cielo, la esfera de lo físico. El segundo cielo es la dimensión espiritual donde los seres espirituales caídos ejercen influencia. El segundo cielo es donde están Satanás y sus demonios, y desde allí ejercen influencia. Este segundo cielo no es físico, es una dimensión espiritual. No es una dimensión que se toca, que se palpa físicamente, es una dimensión espiritual. El segundo cielo y el tercer cielo es el lugar donde está Dios y su trono. El tercer cielo es la máxima autoridad en las regiones celestiales. Repito, el primer cielo es la dimensión que nosotros vemos. Cuando usted sale, levanta su mirada al firmamento, todo lo que usted observa es el primer cielo, las estrellas, el sol, la luna. El primer cielo, la dimensión física. El segundo cielo es donde está Satanás, sus demonios, y no solamente ellos. Allí también es donde está el alma esclava. El alma esclava se encuentra en el segundo cielo. El alma enferma, el alma agrietada, el alma dominada
por los demonios se encuentra en el segundo cielo. El tercer cielo es el lugar del trono de Dios. Es el lugar donde Dios está en su trono y Cristo a la diestra, gobernando sobre todo. Pablo entonces tiene conciencia de lo que la salvación nos dio. ¿Qué nos dio la salvación? Nos dio acceso a la realidad espiritual que lo gobierna todo. Dígame usted, ¿dónde está esa realidad espiritual? En el tercer cielo. En el tercer cielo está la autoridad espiritual que lo gobierna y lo dirige todo. Pablo conoce ese ámbito espiritual de influencia. Pablo es una persona que sabe vivir desde el lugar de mayor influencia. Y este entendimiento es crucial. Los que perdieron la oportunidad de expresar el propósito de Dios en esta vida fue porque no conocieron el poder de influencia en los lugares celestiales. Pablo sabe permanecer su alma en el tercer cielo. Pero el enemigo tiene a muchos cautivos con su alma en el segundo cielo. Y he allí la diferencia de los que gobiernan versus los que son gobernados. De los que son victoriosos y vencedores versus los que son derrotados. ¿Dónde permanece el alma? ¿En el segundo cielo o en el tercer cielo? Esta es la verdadera batalla. Efesios 1:18. Miremos el lugar donde fue puesto Cristo. Gol gritan por allí. ¿Quién es el hermano que está con el celular prendido? Amén. No se distraiga. Verso 18. Oro que su corazón esté aquí hoy. El Padre exaltó al Hijo. Vea el versículo 18. Leamos allí. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual poder que obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Cristo descendió, tomó la forma de hombre, se humilló hasta la muerte, una muerte cruenta de cruz. Cristo de esa manera mató al hombre de pecado. Sepultado, sepultó allí esa naturaleza antigua. Fue resucitado con poder al tercer día por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Ese Espíritu que vivifica nuestros cuerpos lo levantó a Cristo. Cristo ascendió a los cielos y el Padre lo exaltó al lugar de más alto honor. No en el primer cielo. Jesús no está en el primer cielo. Jesús no está en el segundo cielo. Jesús está en el tercer cielo, en el lugar de más alto honor, a la diestra del Padre celestial. Lea esto por favor, muy por encima de todo. Muy por encima de todo. Es por eso que exaltamos a Cristo, porque encima de Cristo no hay nada. Él está por encima de todo. Principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él fue puesto sobre todo, muy por encima de todo. Mis hermanos, el Padre sentó a Cristo muy por encima de todo.
Él lo puso en el tercer cielo, que es la dimensión que gobierna el trono, todo dominio sobre la tierra. El trono de Dios está por sobre todo trono. Dime el nombre de un presidente. Dime el nombre de una majestad sobre la tierra. Dime el nombre incluso de Satanás. Sobre todos esos nombres está el nombre de Jesús. Mis hermanos, ahí está el Dios Hijo en el lugar de más alto honor. Ahora quiero que lea el verso 22. Todo sometió bajo sus pies. Dime, ¿qué no está bajo los pies de Cristo? Absolutamente todo está bajo sus pies. Cáncer, ¿dónde está el cáncer? Bajo sus pies. ¿Dónde están los fracasos del pasado? Bajo sus pies. ¿Dónde están las derrotas, las tristezas, las desilusiones, los miedos, los temores? Bajo sus pies. Todo sometió bajo sus pies. Allí, ahora, a Él, hablando de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de nosotros? Cristo, la cual es su cuerpo. Ahora, ahí está el nombre de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora, retrocede en el mismo capítulo 1 al verso 3. Mire lo que dice. ¿Dónde? A ver, antes de llegar ahí, ¿dónde estaba Cristo? En el tercer cielo, el lugar de más alto honor, el lugar muy por encima sobre todas las cosas. Ahora, mire esta buena noticia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares. A nosotros nos alcanzó la bendición del tercer cielo. A nosotros nos alcanzó la bendición de los lugares celestiales. Allí en las regiones celestiales, la iglesia fue puesta en Cristo. Y tal como Cristo, la iglesia ha sido bendecida con todas las bendiciones que el Padre le dio al Hijo. Toda bendición, toda herencia que el Padre le dio al Hijo, también nosotros fuimos bendecidos con lo mismo. La iglesia, hermosa por causa de Cristo, es su cuerpo, la plenitud que todo lo llena. Esa es la autoridad de la iglesia. Dime, ¿dónde está la iglesia? ¿Está en la tierra? ¿Dónde está la iglesia? Gobernada por Satanás en el segundo cielo. La iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. El trono de Dios, a la diestra está Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, con Cristo en los lugares celestiales. Sobre todo principado, sobre toda potestad. ¿Qué demonio te está atormentando? ¿Qué demonio te está quitando el sueño? Recuérdale, yo estoy sentado con Cristo en el lugar de más alto honor. Yo sé que no están convencidos y vamos a leer unos pasajes más porque no todos. Dios en su soberanía designó el segundo cielo como el lugar, escúcheme, el segundo cielo es el lugar para los espíritus muertos, aquellos que se rebelaron contra Dios. Ese es el ámbito desde el cual ejerce influencia el diablo y sus demonios. Este es el lugar incluso, escúcheme, de los espíritus de los hombres caídos. ¿Sabía que toda la raza humana, todos los seres humanos tienen espíritu? Todos tienen espíritu. El punto es que está muerto el espíritu de ellos. Hay espíritu y espíritu muerto. Ahora, muerto no significa inercia. Nosotros asociamos la muerte con inercia, no se puede mover. No, escúcheme. Muerto significa que están muertos a Dios.
Muertos a Dios significan los espíritus de los seres humanos caídos no puede responder a Dios. En cambio, el espíritu resucitado responde a Cristo, responde a su palabra, responde a su verdad. Pero el espíritu muerto, recuerde, no es inercia, no es que no hace nada, sí hace algo, hace todo lo que es contrario a Dios. El espíritu muerto hace todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Dios va en esta dirección, el espíritu muerto va en la dirección contraria, porque están muertos, insensibles a Dios. Mis hermanos, allí en el segundo cielo están Satanás, los demonios y todos los espíritus de los hombres caídos, muertos. Allí es el lugar donde los espíritus de los hombres caídos permanecen bajo la influencia de las tinieblas. Las tinieblas operan entonces en el segundo cielo de las regiones celestiales. Vamos a leer aquí el versículo 1 del capítulo 2. Les dio vida a ustedes que estaban muertos en vuestros delitos, pecados. Pongan atención, delitos, pecados. Por causa de esos delitos y pecados que estábamos muertos. Versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo. Ya nosotros no estamos muertos. Y se esperaría que nosotros ya no caminemos porque somos de la luz. ¿Cómo vamos a regresar a la desobediencia de la hermosura de Cristo? No, en otro tiempo. Ese era de otro tiempo. Pero escuche lo que dice ahí. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe en las regiones celestiales, hay un príncipe, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, diga conmigo, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza. Ojo, si yo desobedezco hoy, yo ya no soy por naturaleza. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esa naturaleza, Cristo la clavó en la cruz. Cristo acabó con esa naturaleza vendida al pecado. Se nos dio un nuevo espíritu que sí conoce, que responde a Dios. El espíritu que tú recibiste en la salvación es un espíritu que puede responder a Dios. ¿Entendemos, familia? Entonces, dice, por eso recalca el apóstol, éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Hoy en día hay muchos hijos de desobediencia, pero ya no por naturaleza. Hablando del pueblo creyente, hay muchos creyentes que todavía se comportan como hijos de desobediencia, siendo que Cristo ya clavó esa naturaleza. Es importante entender y saber dividir la palabra. Mis hermanos, éramos antes por naturaleza hijos de desobediencia. Ahora, el espíritu del hombre y la mujer caídos no tienen acceso al tercer cielo. El espíritu caído, si yo no me arrepiento, si yo no vengo a Cristo, si Cristo no viene a mi encuentro, mejor dicho, entonces mi espíritu permanece ¿en dónde? En el segundo cielo. Mi espíritu no tiene acceso al lugar de mayor autoridad. No tiene acceso al tercer cielo. Por eso necesitamos venir a Cristo en humillación y que Él sea nuestra salvación. En otras palabras, tienen espíritu, pero está muerto a Dios. La naturaleza de ellos es hijos de ira, hijos de desobediencia. Son almas gobernadas por las tinieblas. Ahora, aclaremos, aunque lo hemos aclarado, pero no significa que ser gobernado por diablo es una persona que anda todos los días manifestándose los demonios con gritos y alaridos. Esa es una de las manifestaciones del diablo. Pero ¿sabe cuál es otra manifestación del diablo? Cuando Cristo para mí no es hermoso. Esa es una cadena del diablo. No hay alaridos, no hay gritos, no se está revolcando en el suelo, pero es presa del demonio. Porque el demonio, recuerde, nos incita a todo lo que es contrario a Dios. Todo lo que le roba la gloria a Cristo, el demonio es el príncipe de esa potestad.
Entonces, familia, entendamos cómo actúa Satanás. Yo quiero mandar con este mensaje abajo muchas creencias incorrectas acerca del demonio, acerca de la operación de las tinieblas. Muchas veces reducimos el trabajo, estamos reduciendo el trabajo del demonio hacia las cosas claramente abiertas. Satanista, ese tiene al demonio. Juega la ouija, ese tiene al demonio. Pero mi hermano, cuando estamos fríos por Dios, estamos presas del demonio. Cuando nuestro deleite no es Cristo y su palabra, cuando no vemos la hermosura de Cristo, somos presas del demonio. Es importante aclarar, mi hermano, porque así Satanás nos tiene enceguecidos. Satanás es feliz con el entendimiento de la iglesia actual acerca de la guerra espiritual, porque hemos malentendido la guerra espiritual. Satanás gobierna sobre todos los espíritus caídos desde el segundo cielo. Él es el príncipe, se le ha dado temporalmente ese gobierno y ese dominio. El pecado sabemos que nos heredó un espíritu caído, muerto, insensible a Dios. Por lo tanto, el hombre caído es tan aliado de Satanás como sus demonios. El hombre caído es tan aliado de Satanás como lo está Satanás con sus demonios. Vamos ahí, cuando estábamos en esa corriente, íbamos allí en la misma dirección, en la misma corriente. Por eso dice la corriente de este mundo. Un espíritu caído rechaza la hermosura de Dios en el rostro de Jesús. ¿Qué es desobedecer a Dios? ¿Saben qué es desobedecer a Dios? Es la incapacidad de responder a la belleza de Dios. Cuando yo no puedo responder a la belleza de Dios y su hermosura, soy desobediente a Él, a su palabra. Vamos a leer otro pasaje ahí, el verso 4, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, incluso cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Muertos, Él vino a nuestro encuentro y nos dio vida. ¿Qué es vida? Vida es Cristo. Vida no es que el Padre te dio vida a ti aparte de Jesús. No, vida es, te dio a Jesús. Yo no tengo vida. No es que Él tiene vida, el Hijo tiene vida y yo tengo otra vida acá. No. Él me dio vida dándome al Hijo como mi vida. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Gracia es la palabra para poder. Entendamos la gracia correctamente. Gracia es el poder. Por su poder nos salvó clavando para siempre nuestra naturaleza pecaminosa. Y con Cristo nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Dónde nos sentó? En lugares celestiales en Cristo Jesús. Que no te quede duda dónde Él te sentó. Ese es el mensaje. Esta es la palabra que Dios nos da. ¿Dónde nos sentó? ¿Dónde estamos sentados? Con Cristo en los lugares, no en el primer cielo. Esta realidad física no nos gobierna. Esta realidad material no nos domina. El segundo cielo, donde está Satanás, allí no está nuestro espíritu, porque el espíritu muerto quedó con Cristo en la cruz y se nos dio un espíritu nuevo. Resucitó nuestro espíritu con Cristo en los lugares celestiales, en el tercer cielo. Allí está nuestro espíritu. Iglesia amada, fuimos traídos al lugar de más alto honor. No estamos en el primer cielo, no estamos en el segundo cielo, estamos en el tercer cielo. Y en una posición más alta que los ángeles. ¿Sabías que antes de nuestra salvación el hombre era inferior a los ángeles? Dice el Salmo 8, lo hiciste al hombre poco menor que los ángeles. Pero en Cristo se nos dio un lugar de más alto honor que a los ángeles. Porque los ángeles no están en el trono de Dios. Ellos rodean el trono de Dios. Ellos están alabando a Dios y están
asombrados de la hermosura de Dios. Pero mi hermano, tú y yo recibimos una gracia, un poder sin igual. Tú y yo fuimos sentados con Cristo en el mismo trono de Dios, que lo gobierna todo. ¿Y cuánto debemos alcanzar a comprender esa belleza? Esa es la vida. Por lo tanto, cuando vienen los dolores, la adicción, ¿qué tiene que pasar con la adicción? La adicción tiene que irse. La adicción no puede gobernarnos. ¿Por qué? Porque yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. ¿Sabes cómo se vence la adicción? Cuando tú todos los días dejas de pelear con la adicción y vas a Cristo y le dices: Cristo, gracias porque estoy sentado contigo sobre todo demonio, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Y esas huestes de maldad no nos gobiernen. Y entonces vas siendo liberado. Pero necesitas creerlo, necesitas abrazarlo, necesitas disfrutarlo, necesitas atesorarlo. Allí, ¿dónde estás tú? ¿Sabes dónde te veo a ti? Allí, a la diestra del Padre. Allí donde está Cristo y su cuerpo está con Él, su iglesia. ¿Sabes dónde te veo yo? Allí en los lugares celestiales donde Cristo está. Es decir, la iglesia está en un nivel superior al príncipe de la potestad del aire. Estamos en un nivel superior. Los santos hemos sido traídos al trono de Dios. No fuimos traídos a cualquier lugar. No nos hemos acercado a cualquier lugar. ¿Sabes a dónde fuimos traídos? Al mismo trono de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos traídos? Pero pastor, ¿cuál es el propósito de aquello? Lee el verso 7. A fin de poder mostrar en los siglos, ponle atención a la palabra mostrar. En los siglos venideros, ¿qué cosa? Las sobreabundantes riquezas. Señor, perdónanos por tanta pobreza espiritual, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor, que ha reducido a Cristo a algo, Señor, secundario, irrelevante. Perdónanos, Señor, a los pastores y líderes, Señor, que tenemos conciencia de todo menos de las sobreabundantes riquezas de tu gracia, Señor. ¿Podrías levantar un pueblo consciente de su posición en el trono de Dios? ¿Podrías levantar, Señor, verdaderos pastores y líderes, Señor, que gobiernan desde el trono de Dios? ¿Podrías darnos 10 hombres, solo 10 hombres? ¿Podrías darnos 10 hombres que están conscientes de su posición en los lugares celestiales? Y que entonces lo que oremos, lo que nos pongamos de acuerdo, lo que pidamos, Señor, se nos será concedido, porque estamos en el lugar de mayor influencia, de mayor autoridad espiritual. Ni Satanás, ni demonios, Padre, porque nos llamaste para mostrar la sobreabundante riqueza de tu hermosura, de tu gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Iglesia amada, estamos en la más alta posición, en la posición más alta de los lugares celestiales, con el propósito de mostrar el poder del Dios que nos amó. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es la expresión de Dios. La iglesia hace real a Dios en esta tierra, y esa influencia solamente es posible desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Veamos el capítulo 3, verso 8. Mire esta poderosa declaración. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Vamos a leer desde el verso 8 para entender el hilo de lo que está diciendo el apóstol. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia
este poder. Anunciar a los gentiles las inescrutables, o sea, las incontables riquezas de Cristo. Oh, mi hermano, ¿qué es un ministro? Es uno que cuenta, proclama, anuncia las incontables riquezas, las innumerables riquezas de Cristo. Verso 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación, cuál es el ministerio, la administración del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Cuál es ese misterio? Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Ese es el mensaje, esa es la proclamación, ese es el ministerio. Mostrar a Cristo, iglesia. Vas a tu matrimonio, vas a mostrar a Cristo. Vas con tus hijos, vas a mostrar a Cristo. Vas a tu trabajo, vas a mostrar las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, esto aquí a mí me impactó tremendamente. El verso 10. A fin de que la infinita, la palabra literal es la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades. ¿En dónde? En las regiones celestiales. ¿Sabes cuál es el ministerio de la iglesia? Proclamar, ser la evidencia. ¿A quiénes? A los demonios, a los ángeles, a las potestades y a los principados de esta gloriosa salvación. ¿Sabes qué? Cuando tú amas a Cristo, Satanás está recibiendo el mensaje contundente: Cristo es el Señor. Tú no tienes que ir a pelear con el demonio. Mucha gente ha reducido la guerra espiritual a pelear con Satanás. La pelea, hay una pelea, pero es cuando yo me rindo, cuando yo me disciplino en la hermosura y la belleza de Jesús. ¿De qué se trata mañana lunes? Disciplinas férreas para que Cristo sea admirado y exaltado por mi alma. ¿De qué se trata el martes? Disciplinas para que Cristo sea preeminente en mi alma, para que Cristo sea el hermoso en mi alma. Entonces los principados y las potestades reciben el mensaje: Cristo es el Señor, Cristo es el que gobierna, y Satanás es subyugado, Satanás es atado, Satanás es vencido, Satanás pierde poder en tu alma, Satanás y el demonio pierden poder en tu familia, en tus hijos, en el matrimonio. ¿Cómo se echa fuera Satanás? Cuando entendemos que este es nuestro ministerio. Cuando entendemos, yo estoy aquí para mostrar las riquezas de la gloria y la hermosura de Cristo. Qué precioso es Dios. Satanás tiene que sujetarse conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios. ¿Por qué? Porque ya nada te impide estar en el trono de Dios. Mira, tenemos libertad y acceso a Dios. Se fue el versículo. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ya no hay nada. Si tú te ves lejos de Dios, no has entendido este mensaje. Porque estamos sentados con Cristo. Y dice, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. La fe de Él. La fe de Él es la traducción literal. La fe de Cristo que se nos dio. Qué maravilloso. Este es nuestro ministerio. Esta es nuestra proclamación. Para eso existimos. Por eso cuando yo veo una familia, trato de hacerle entender: para esto existes. Cuando veo un joven, para esto existes. Sí, carrera, estudios, negocios, todas esas cosas vienen, pero entiende que la voluntad de Dios es que tú seas la expresión de Cristo, la expresión de Él en todos los ámbitos y en las relaciones, como lo vimos las semanas anteriores.
Mis hermanos, el creyente que comprende la verdadera lucha espiritual, por lo tanto, es un creyente vencedor. El que sabe la lucha. Y ahora sí, con este entendimiento, vamos a Efesios 6:10. Mis hermanos, porque aquí estos pasajes con este contexto se entienden. Ahora sí vamos a entender qué es la lucha espiritual. Oh, yo estoy orando para que se levante un creyente. Uno, que nos pongamos de acuerdo. Dos, que nos ponemos de acuerdo. Es lo que va a hacer al infierno temblar. O un grupo de 10 que nos reunamos en un solo acuerdo. Una iglesia, que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar. ¿Cuál es el propósito de la armadura? Estar firmes. ¿Qué es la lucha espiritual? Estar firmes. ¿Cómo vences al diablo? Estar firmes. Estar firmes contra las insidias del diablo. Insidias, acechanzas, tretas, maquinaciones, todas las estrategias del diablo. ¿Sabes qué es diablo? Diablo es la palabra acusador. El que nos acusa. El único que acusa, o el príncipe de los acusadores, es el diablo. ¿Y qué es acusar? Acusar es decirte, no sirves, no vales. Eso es acusación, el condenador. Para que podamos estar firmes contra las maquinaciones del diablo. ¿Cuál es esta lucha entonces? Iglesia, la guerra espiritual, la lucha espiritual es demostrar la hermosura de Cristo. La verdadera lucha espiritual es demostrar cuán hermoso es Cristo. No es guerra contra el demonio. Tráeme el demonio y nos vamos a dar. La guerra espiritual es hacer a Cristo preeminente. Es hacer a Cristo majestuoso. Es hacer a Cristo maravilloso. Porque estamos en el trono, en el tercer cielo. Y cuando yo traigo mi alma del segundo cielo, porque al alma le encanta estar en el segundo cielo. ¿Sabe usted que el alma disfruta el segundo cielo? El alma disfruta las heridas, el alma disfruta las tristezas, el alma le encanta llorar de dolor, el alma le encanta la queja, le encanta el chisme, le encanta la murmuración, el alma le encanta la amargura, el alma quiere quedarse, y todas esas cosas que le he mencionado están en el segundo cielo. El alma le gusta recordar el pasado, me hicieron esto, me dañaron así, me trataron así. Todo eso se llama segundo cielo, todo eso se llama satánico. Todo eso se llama tinieblas. Segundo cielo es el gobierno y el dominio de las tinieblas. Wow, esto es tremendo, iglesia, lo que estamos hablando. Por lo tanto, la lucha espiritual es traer mi alma ¿de dónde? Del segundo cielo al tercer cielo. Porque mi espíritu ya está en el tercer cielo, pero mi alma, mis deseos, mis pensamientos, mis emociones, les encanta perseverar ¿en dónde? En el segundo cielo. Esta es la lucha espiritual. Traigo mi alma del segundo cielo. A ver, alma, tú estás en el tercer cielo. Cristo te sentó en el espíritu, en los lugares celestiales, en el lugar de más alto honor. Esa es la guerra espiritual. Así es, y el cuerpo, la carne, el cuerpo es gobernado por la carne. Mis hermanos, por lo tanto, la guerra espiritual es estar firmes en este llamado de hacer a Cristo hermoso. Si usted tomó de verdad, voluntariamente, la decisión de estar esta mañana hoy aquí, sabiendo que la mayoría de gente está en el entretenimiento del partido del mundial,
hermano, si usted lo hizo con sinceridad de corazón, porque realmente Cristo es hermoso, mi hermano, ¿sabe lo que usted hizo? Usted luchó una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque trajo su alma al espacio de hacer a Cristo. Señor, no hay belleza como tú. No hay hermosura como tú, Señor. Todo eso tendrá su tiempo. Mis hermanos, ¿cuál es el resultado de hacer a Cristo preeminente y hermoso? ¿Cuál es el resultado de que mi alma ame a Cristo como lo más majestuoso? El mundo espiritual se sujeta. Satanás tiembla. Satanás no tiembla por cuánto tú le grites a Satanás. Satanás no tiembla por cuántas patadas tú le das. Satanás tiembla cuando tú haces a Cristo preeminente. Satanás tiembla cuando tú haces a Cristo hermoso. Satanás se sujeta. Los demonios tienen que... Mira, Cristo no tenía que gritar. Cristo lo único que tenía que hacer, ¿sabes qué era? Aparecer. Porque Cristo había hecho hermoso al Padre. Y Satanás tiembla ante Cristo, porque para Cristo el Padre es todo. Por eso es que los demonios tiemblan. Y déjame decirte, un creyente donde Cristo es majestuoso y preeminente, donde vayas, Satanás tiene que huir. Satanás tiene que irse. La enfermedad, los pensamientos de enfermedad que te están golpeando, se van a disipar cuando tú ves que Cristo es más grande, que Cristo es hermoso. Esa es la lucha espiritual. Y hemos hecho todo un enredo de esto de aquí. La guerra espiritual es hacer a Cristo hermoso, hacer a Cristo bello. El mundo espiritual tiembla, se sujeta donde hay una iglesia que demuestra a Cristo. La iglesia ejerce autoridad por causa de la hermosura de Cristo. Si Cristo es hermoso, yo ejerzo autoridad sobre los espíritus. Si Cristo no es hermoso, yo no tengo autoridad sobre los demonios. Así es simple. Hermosura se canjea por autoridad. Cristo es hermoso, tengo autoridad. Cristo no es hermoso para mí, no tengo autoridad sobre los demonios. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Yo ejerzo autoridad sobre las tinieblas cuando Cristo es hermoso. Tinieblas, mentiras, confusiones, vergüenzas, enfermedad. Y usted puede seguir enumerando la lista. En la medida que Cristo es mi valor, en la medida que Cristo es mi hermosura, mi identidad, mi todo, entonces así será mi nivel de autoridad. Repito esto de aquí, esto es clave. En la medida que Cristo es mi valor, mi hermosura, mi identidad, mi todo, esto es igual a mi nivel de autoridad. Satanás no se somete a todos los cristianos. Satanás no se somete a todos los creyentes. Tampoco es que Satanás se somete a todos los pastores. No. Satanás solamente se somete a aquellos donde Cristo es todo. Vas a ver a Satanás huir. Vas a ver las tinieblas ser disipadas donde Cristo es hermoso. Muéstrame un creyente donde Cristo es una rueda más del coche. Cristo está, pero es una rueda más. Entonces yo te mostraré un creyente que sin autoridad, un creyente sin poder, un creyente sin trascendencia, un creyente que al final será derrotado. Mis hermanos, solamente así manifestaremos el poder que Cristo demostró. Cristo estaba completo en el Padre. Todas las palabras de Jesús eran centradas en el Padre. Todo lo que Jesús hacía, toda su expresión giraba en torno al Padre. Para Cristo el Padre era su todo. Para Cristo el Padre era su valía. Para Cristo el Padre era su realización. Y por eso Jesús gobernaba sobre el mundo espiritual. Porque Cristo estaba definido ¿en quién? En el Padre. Cristo tenía entonces autoridad y poder. La medida de mi definición en Cristo será la medida de mi autoridad
y mi poder. Y entonces gobernamos sobre principados, gobernamos sobre autoridades espirituales, sobre potestades, sobre huestes celestiales, porque todos ellos están en el segundo cielo. Y cuando yo hago a Cristo hermoso, mi alma está gobernando desde el tercer cielo. Tu espíritu redimido está con Cristo en el tercer cielo. Por lo tanto, cuando traigo mi alma a la realización plena en el tercer cielo, un alma realizada en Cristo, su obra completa, en esa misma medida ejerceré autoridad. Pero quiero aclarar que puede suceder que el alma del creyente permanezca en las realidades de las mentiras, tinieblas, dolores, desilusiones. Mis hermanos, temores. Ese es un alma en el segundo cielo. Por lo tanto, Satanás tiene poder sobre esa alma. No tiene autoridad sobre las tinieblas. Por lo tanto, tu mayor logro, tu mayor éxito, iglesia, tu mayor victoria, mi hermano, hermana querida, tu mayor victoria es en qué medida tú subes tu alma de las realidades de tinieblas del segundo cielo hasta las realidades de la majestad y belleza de Dios en el tercer cielo. Esa es tu autoridad, ese es tu éxito, esa es tu victoria. ¿Cuán diligente eres tú en traer tu alma de tinieblas a las realidades de la luz del tercer cielo? Mis hermanos, este es el maravilloso secreto de la vida vencedora. Por eso es que los apóstoles fueron poderosos. Por eso es que Pablo está en la cárcel y es poderoso. Y escribió en esa cárcel fría, oscura, en esa cárcel romana, vergonzosa. Escribió una carta que trasciende los tiempos. Y hoy nosotros estamos siendo desafiados. ¿Por qué? Porque el creyente que sabe permanecer su alma en el tercer cielo, aún la cárcel la transforma en un lugar de luz, en un lugar de poder, en un lugar de autoridad. Satanás tiembla. Estamos con los jóvenes en formación espiritual los días sábados estudiando la carta a los Filipenses. Y Pablo dice, les quiero compartir, he escrito esta carta, dice, porque quiero dejarles saber que toda la guardia pretoriana se ha enterado del testimonio de Cristo. La proclamación de Cristo es conocida por toda la guardia pretoriana. Gracias a estas cadenas, dice Pablo. Porque aún las cadenas se transforman en testimonios de la grandeza de nuestro Dios cuando sabemos permanecer en el tercer cielo. Tremendo. Mis hermanos, solo así vencemos contra todas esas astucias, engaños, tretas, métodos artificiosos, acechanzas de las tinieblas. ¿Qué son las acechanzas? Son los ataques del acusador, el diablo Satanás. Porque nuestra lucha, dice el verso 12, no es contra sangre y carne. Y aquí están muchos cristianos peleando contra sangre y carne. Piensan que la lucha es en este ámbito. Piensan que la batalla se la gana en este ámbito. Son cristianos cuyas almas permanecen en el segundo cielo y la oscuridad les ha hecho creer que la lucha es en este ámbito. La lucha no es contra sangre y carne. La lucha no se da en el ámbito del primer cielo, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestiales. ¿Por qué? ¿Se dio cuenta por qué era importante entender las regiones celestiales? No es en vano que tú y yo fuimos sentados en el lugar de más alto honor de los lugares celestiales, porque la lucha es en los lugares celestiales. Aleluya. Mi hermano, cuando nuestras almas se ponen de acuerdo con el pecado, le damos terreno a Satanás para su control. Es un alma que permanece en el segundo cielo. Un alma controlada por las tinieblas. Son los poderes enemigos de Dios los que operan en las regiones celestiales, como hemos visto en el segundo cielo. Un alma que no es diligente para Dios, un alma que no ama la verdad, un alma que no administra eternidad, es un alma en el segundo cielo. Es un alma entonces expuesta al gobierno de Satanás.
Pero nuestro espíritu fue sentado en el tercer cielo, en el lugar de más alto honor, con Cristo a la diestra del trono del Padre. Ponerse la armadura de Dios es tener conciencia de nuestro llamado a permanecer en la hermosura y majestad de nuestro Rey. No significa que usted tiene que ir a buscar la armadura. Eso es solo una figura. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Revístanse de la hermosura de Cristo. Vamos a ver, la armadura no es otra cosa que la belleza de Jesús. La armadura no es, a ver, ponte la coraza. Todas esas son figuras. Pablo está tomando figuras para explicarnos, pero el punto donde tenemos que llegar, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se practica? Ponerse la armadura es estar. Miren lo que dice el verso 13. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. 14 dice, estad pues firmes. Mis hermanos, ¿firmes en qué? En Cristo, en la majestad de Cristo, en la hermosura de Cristo. Y la palabra nos muestra aquí 6 hermosuras que activan la autoridad del creyente. Verso 14, ceñida vuestra cintura con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Yo quiero mostrarte aquí, ¿cuál es esta hermosura? La hermosura de la verdad. Si la verdad no es hermosa para nosotros, no tendremos autoridad. La verdad tiene que ser hermosa para nosotros. ¿Qué es verdad? Bueno, la definición más alta que podríamos dar, la verdad es Dios mismo. Es el carácter de Dios, es verdadero. Dice Apocalipsis 19:11, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y hace la guerra. Solo la verdad vence. Solo la verdad gana. Y la verdad tiene que ser una hermosura en el creyente. Oh, ¿cuántos anhelan la verdad? ¿Cuántos aman la verdad aquí? Tú amas la verdad, así será tu nivel de autoridad. Porque la verdad es un cinto que nos protege, que nos afirma, que nos afianza. La verdad es Dios, es su carácter. Oh, mis amados, y usted puede seguir leyendo, dice sus ojos son llama de fuego, sobre su cabeza hay muchas coronas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y él está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Oh, porque guardar su palabra, guardar al Verbo, guardar la palabra es hacer hermoso a Cristo. Segunda hermosura de la vestidura de Cristo, la hermosura de su justicia, revestidos con la coraza de la justicia. El creyente con autoridad que se deleite en la justicia de Dios y en la rectitud de sus juicios y caminos. Porque dice Salmo 37, Jehová ama la justicia. ¿Amas lo chueco? ¿Te gusta lo que es chueco? No ames lo chueco, ama lo que es recto. Porque Dios ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Dios ama la justicia. Oh, pero cuando conocimos la justicia, ¿recuerdan ustedes que nuestro problema con su rectitud, nos dimos cuenta que teníamos un problema con el pecado? ¿Recuerdan ustedes que cuando Él nos reveló su rectitud, nosotros empezamos a tener hambre y sed de justicia? Y es por eso que Él se hizo pecado por nosotros, para librarnos de esa condición chueca, esclava, para hacernos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Amas su justicia?
Amas lo recto. Amas que Él no pecó para que su vida sin pecado haya llegado a ser tuya. Y ahora tú, cuando estás enfrentándote a la tentación y al pecado, tienes ese recordatorio: Padre, yo no puedo contra el pecado, pero tú te hiciste mi rectitud, tú te hiciste mi justicia, y hoy yo tengo autoridad sobre el pecado. Porque amamos su justicia. Su justicia es hermosa. Oh, tercera hermosura que nos da Cristo: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio es la gran noticia de que fuimos puestos en paz con Dios. Yo era enemigo, tú eras un enemigo, pero ya no somos más enemigos. Ahora estamos en paz con Dios. Ahora somos sus hijos. Mira, paz no es ausencia de problemas. El mundo puede levantarse en contra nuestra, pero gozamos de paz. Nadie nos roba la paz. Nadie nos quita la paz. ¿Sabes por qué? Porque el príncipe de la paz es nuestro. Es hermoso. Dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Quién es nuestra paz? Es Cristo. En el mundo tendrán tribulaciones, pero confiad, yo he vencido. Yo he vencido al mundo. Por eso la paz es una hermosura. La paz es hermosa. La paz es Él, que nos hizo de nosotros enemigos sus hijos. Cuarta hermosura: la hermosura de la fe de Cristo. En todo, tomando el escudo de la fe, con la que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Fe es la capacidad sobrenatural que hemos recibido en el Espíritu para responder a Dios y su palabra. ¿Qué es la fe, pastor? Fe es la capacidad, el músculo que tú recibiste para responder a Dios y a su palabra. Eso es fe. La fe de Cristo, la fe vencedora. Dice el apóstol Juan en 1 Juan 5: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ok? Los que nacen de Dios, aquello que nace de Dios, vence al mundo. El mundo no lo vence. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Cuando tú respondes a Dios. Cuando tú respondes a Dios por lo que Él ha dicho, tú eres vencedor. Tú eres conquistador. Tú vas a vencer. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Creyente amado, gózate en Dios. Ejercita esta fe, la maravillosa fe que vence al mundo. Quinta hermosura de Jesús: la hermosura de su salvación. Verso 17: tomen también el yelmo de la salvación. La hermosura de su salvación es la hermosura de su victoria. Y esto no es de nosotros. La salvación no es algo que nosotros lo ganamos. La salvación la recibimos por su infinito poder. Él nos salvó cuando éramos incapaces. Mis hermanos, porque nosotros somos del día. Dice 1 Tesalonicenses 5:8: hermanos, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, tengamos dominio propio, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo de esperanza de la salvación. ¿Cuál es esta esperanza? Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿qué es ponerse el yelmo de la salvación? Yelmo es casco. ¿Qué es ponerse el casco de la salvación? Es tener esta esperanza y esta seguridad. Tú no fuiste puesto para ira. Tu salvación no pende de un hilo. Tu salvación no es que tú te la ganas por méritos. La salvación es la esperanza segura de que no estamos puestos para ira. Mi salvación, tu salvación vino de Él, y porque vino de Él, nuestra salvación es eterna y es segura.
Nada te haga dudar si te entregaste a Cristo de tu salvación, porque no dependió de ti. ¿O dependió de ti? ¿Dependió de tus obras? ¿Cuántas obras tú hiciste para ganarte la salvación? Pero eso sí sé, que ahora esa salvación gloriosa nos ha dado obras para expresar a Cristo. Qué bueno es Dios, el que murió por nosotros. Quinta hermosura de Jesús. Sexta, perdón, gracias. Verso 14 en la segunda parte. Y tomen, ¿qué más? Reciban la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oh, ¿es hermosa para ti la palabra? ¿Te deleitas en su palabra? ¿Quieres comer su palabra? ¿Amas su palabra? Si tú la amas, tendrás autoridad. Si la amas, no serás gobernado ni dominado. Oh, la espada del Espíritu, que es la palabra. Mis hermanos, la hermosa palabra es la espada que el Espíritu pone en nuestras manos. ¿Para qué? Se llama la espada del Espíritu. Tú no es que la tomaste por tomar. El Espíritu viene y te la pone. La palabra al inicio del versículo no es como las anteriores. Es reciban la espada del Espíritu. El Espíritu pone una espada en tu mano. Es la palabra de Dios. ¿Para qué hace la espada? Ahora, quiero aclarar aquí el propósito de la espada. Muchos creen que la espada es para afuera. Antes que para afuera, escucha para qué es la espada. Es para adentro. Para extirpar todo pensamiento contrario a los pensamientos de Cristo. La espada es para que tú vayas a tu alma y esa espada extirpe, saques una espada precisa, es una espada eficaz que saca todo pensamiento contrario de tu mente y tu corazón que no es de Cristo. Contrario a los pensamientos del valor de Dios. Cuando yo me deleito en los decretos de Dios, mi alma entra en la autoridad del reposo de Dios. Autoridad es sinónimo en los términos de Hebreos, es sinónimo de reposo de Dios. Mira lo que dice Hebreos 4:9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Reposo es autoridad. Los que han entrado en el reposo, que no son todos, todos somos salvos por Cristo, pero no todos los salvos en Cristo están disfrutando el reposo, están disfrutando la autoridad. ¿Por qué? Porque no han abrazado las hermosuras de Cristo. Pero dice, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, el reposo de Dios, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Israel no entró en el reposo. Israel nunca vio a Dios hermoso y es por eso que perdieron la tierra, perdieron el destino de Dios. No entraron al reposo, quedaron postrados en el desierto. Pero dice, por tanto, verso 11, esforcémonos por entrar en ese reposo. Hermanos, yo estoy aquí para animarlos a que se esfuercen por hacer a Cristo valioso, por hacer a Cristo hermoso, porque entonces tendremos autoridad. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia de Israel. Ahora, ¿cómo nos esforzamos, pastor? Yo quiero esforzarme para entrar en el reposo. Verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cómo entras al reposo? Por la palabra de Dios. La palabra viva y eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división. O sea, es un bisturí de precisión. Los cirujanos utilizan bisturís de precisión. No puede ser ni más ni menos. Pues yo conozco una herramienta que es mucho más precisa que el bisturí del cirujano. Y es la espada, que es la palabra de Dios, que penetra de una manera tal, entra hasta la división del alma y del espíritu. ¿Tú sabes que es para el hombre difícil dividir el alma y el espíritu?
O sea, por muy buen maestro y pastor que sea, siempre será un desafío para el pastor y maestro explicar la diferencia del alma y el espíritu. Pero la palabra divide precisamente. Wow. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa. ¿Para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. La espada no es para afuera, es para mi alma, es para mi espíritu. Es para discernir qué pensamientos yo estoy abrazando que no son de Cristo. Agradece cuando alguien viene con la palabra de Dios a hablar a tu vida. El día de ayer Dios usó una persona en nuestra congregación para traer una palabra precisa, ni más acá ni más acá, en el punto preciso de algo que Dios quería hablarme. El discernimiento, el don de discernimiento, la revelación de sabiduría de Dios, a esa persona le dio una palabra así precisa acerca de mí. Y yo le dije, gracias Señor, porque tú eres preciso por tu palabra. Y ¿sabe qué? Yo lo había ignorado por un tiempo. Lo conocí, lo llegué a saber hace tiempo atrás, pero Dios me lo trajo a la memoria, porque Él por su palabra, Él quiere que seamos vencedores. Porque la palabra llega a donde no llega sabiduría de hombres, sabiduría de filósofos. La palabra es la única. Sexta hermosura de Dios, su palabra. Por eso, mis hermanos, vamos terminando. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Esto tiene una explicación tremenda. Hay muchas, toda oración habla de muchos tipos de oraciones. Hay las oraciones de acción de gracias, hay clamores, hay peticiones. En todo tiempo, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores en espíritu. Esa es la oración que Dios busca con conciencia del Espíritu. ¿Qué es oración en el Espíritu? Yo estoy en el tercer cielo. Yo estoy en lugares celestiales con Cristo en el trono. Por lo tanto, Padre, yo te clamo. Padre, yo te suplico. Padre, yo te imploro. Padre, yo te doy gracias. Oren así. Oren, mis hermanos, velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nuestra no es para nosotros, la oración nuestra es también por todos los santos. Y oren por mí, dice Pablo. Ya se va despidiendo Pablo de esta carta. Para que me sea dada palabra al abrir mi boca. ¿Por qué debemos orar? Señor, yo oro para que la palabra tuya brille en mis hermanos, a fin de dar a conocer sin temor, con osadía, el misterio del Evangelio, este Evangelio glorioso, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo yo hable con denuedo como debo hablar. Una oración que debemos hacer, Padre, para que proclamemos tu palabra sin miedo, sin temor, con denuedo, con osadía, con valentía, con atrevimiento. Esa es la oración que hace majestuoso a Cristo. Oh, mi Dios. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien les he enviado a vosotros precisamente para esto. Ve, Tíquico va con esta carta hacia los hermanos de Éfeso, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Mi hermano, ¿qué es consolación? Esta maravillosa carta a los Efesios debe consolar nuestros corazones. Esta maravillosa carta debe animarnos. Esta maravillosa carta, estamos en el cielo con Cristo en lugares celestiales, gobernamos sobre todo principado, potestad y autoridad. Paz sea a los hermanos, a los que abrazan esta hermosura. Paz a los hermanos. Amor con fe de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman. La gracia no la disfrutan todos.
La gracia la disfrutan ¿quiénes? Los que aman fervientemente a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Oh, Dios bendice a tu iglesia con un amor incorruptible por ti, Señor, para que te amemos a pesar de, en medio de, Señor, no hay otra vida. Si se pone de pie es porque usted quiere recibir. Ojos abiertos para entender esta riqueza y hermosura. Señor, gracias, gracias, gracias por sentarnos en el tercer cielo. Gracias porque espiritualmente estamos con Cristo en los lugares celestiales. Gracias porque hemos sido puestos con Él. Recíbelo, es tu herencia, es tu regalo, es tu bendición. Agradécela. Gracias, Señor. Gracias, estoy sentado con Él en lugares celestiales. Estoy sentado con Cristo en el lugar de más alto honor. No hay principado encima, no hay potestad encima. Fuimos puestos sobre todo. Fuimos puestos sobre todo. Enfermedad, tristeza, tinieblas bajo sus pies. Toda hueste, todo espíritu, todo demonio, todo Satanás, todo diablo fue puesto bajo los pies. Y nosotros sentados con Cristo. Todo valor incorrecto, todo valor vano, todo valor vacío está bajo los pies de Cristo. Gracias, Padre. Estamos en el trono de Dios. Estamos a su diestra. Oh, estamos a la diestra de Dios. Gracias, Señor. Oh, iglesia, tenemos un llamado divino. Recibe, levanta tus manos y recibe. Ser testimonio al mundo espiritual de la salvación gloriosa de nuestro Dios. ¿Sabes quién te está viendo? El enemigo. ¿Sabes quién te está viendo? Las tinieblas. Cada vez que tú haces a Cristo hermoso, cada vez que tú te deleitas en Jesús, ¿sabes quién está viendo? La enfermedad, la queja, la amargura, la murmuración. Todos ellos están viendo cuando tú estás haciendo a Cristo hermoso y se sujetan, se rinden. Ellos vienen bajo autoridad. Oh Padre, recibe la bendición, iglesia, de influencia, de gobierno en la tierra. Por causa de majestad, tus ojos se abren a majestad. Tus ojos se abren a hermosura. Tu majestad y hermosura de Cristo se canjea por autoridad y victoria espiritual. Victoria sobre la esfera de lo natural. Padre celestial, abrazamos la hermosura del Hijo de Dios. Padre, ponemos nuestra mirada en las maravillosas realidades de nuestra salvación, sentados con Cristo a la diestra del Padre en el tercer cielo, el lugar de mayor influencia espiritual. Señor, nos humillamos para rechazar todo valor temporal. Nos humillamos para rechazar toda valía efímera y ponemos nuestro corazón en los 6 aspectos de la hermosura de nuestra armadura vencedora: tu verdad, tu justicia, tu paz, tu fe, tu salvación y tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestra cabeza hermosa es Cristo. Y aquí está tu cuerpo. Tu iglesia vencedora te proclama. Tu iglesia vencedora te exalta, Jesús. Tu iglesia vencedora te adora. Gracias, gracias, Jesús. Influenciamos, gobernamos en Cristo. Oh, mi Rey, recibe esta palabra porque es para ti, iglesia. Salmo 110, verso 1. Dice Jehová a mi Señor, a Cristo, la cabeza y el cuerpo: siéntate a mi diestra. No te sientes en otras sillas. Siéntate a mi diestra. No te sientes en el dolor. Siéntate en mi diestra.
mi esperanza, mi salvación, mi paz. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque el trono es el reposo. El que está en el trono reposa. Siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La alfombra de tus pies serán tus enemigos. Jehová extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá, tu familia se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Tu casa, tu comunidad, tu ciudad, tu país, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es como el rocío de la mañana. Levántate, iglesia, humíllate bajo el Señor, en su palabra, en su verdad, en su salvación. Siéntate en el tercer cielo. Siéntate y espera cómo esos enemigos vienen uno a uno por estrado de tus pies. En el nombre de Jesús, con poder. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús.